de celebración, prisioneros de un trabajo, de que ese sacrificio va a valer la pena. Viene un nuevo comienzo para ustedes. Libra, bienvenido a tu lectura para el mes de agosto. Aquí vamos a estar recibiendo los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame cuál es tu nombre y tu país. También déjame un comentario acerca de tu vida para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar las lecturas. Libra, las energías que vas a tener a tu alrededor durante el mes de agosto son las energías de celebración. Prepárate porque vas a tener un cambio de actitud. Vas a tener mucha alegría, mucha felicidad. Vas a poder empezar a sentir cómo tu corazón se llena y se ilumina de mucha luz y de alegría también. Esto podría representar para otros grupos de ustedes que podrían estar asistiendo durante el mes de agosto a reuniones o celebraciones importantes durante este mes. Podría ser una fiesta, podría ser una actividad, una reunión importante para tu vida. Algo que definitivamente va a ser muy importante para cambiar las energías a tu alrededor. Siendo también que algunos de ustedes van a tener como un encuentro consigo mismo, una introspección, donde vas a poder reconocer cuáles son las áreas que necesitas trabajar y que necesitas sanar. Veo también personas que podrían haber pasado por algún problema de dificultad física, psicológica o de salud, que van a estar encontrando la luz, van a encontrar esa motivación para poder seguir viviendo, para seguir adelante. Muchos de ustedes podrían también estar recibiendo diagnóstico en el cual ustedes han recibido algún tipo de mensaje positivo con respecto a la sanación, curación de algún tipo de mal o enfermedad que estaban teniendo. Veo que vas a estar celebrando esta actividad con tus amistades, con tus seres queridos, donde por ejemplo, si algunos de ustedes o alguna persona a su alrededor estaba sufriendo de algún tipo de cáncer en su cuerpo, reciben noticias de que ya se encuentran recuperados o que está en remisión el mismo cáncer. Recuerden, mis amados guerreros, que estas lecturas no son un reemplazo para ningún tratamiento médico ni un diagnóstico tampoco. Si estás pasando por alguna de estas situaciones, es muy importante de que siempre acudas a tu doctor para que el doctor te pueda dar un diagnóstico y un tratamiento correspondiente dependiendo de la situación de salud que tengan cada uno de ustedes. Las noticias van a ser muy buenas durante el mes de agosto. Veo que como esta es la energía de todo el mes para ti, cualquier dificultad que se te pueda presentar durante el mes, ahora vamos a ver los mensajes que tienen tus ángeles y tus guías, van a ser cosas que tú vas a poder finalmente superar. No veo que ninguna de estas energías te atrase ni que ocasione tampoco que tengas algún tipo de retraso. Veo mucho avance para ti también. Podrías estar avanzando tanto en tu universidad, tanto en tus trabajos, también en tus estudios. Veo una persona que podría estar ingresando prontamente a unos estudios avanzados de universidad también. Aquellos que han estado esperando recibir noticias de aprobación de becas, noticias de aprobación en donde una universidad, una entidad ha aceptado tu propuesta. Puede ser una universidad también o puede ser un trabajo, una empresa que ha aceptado o ha decidido darte una oportunidad laboral. Todo eso va a estar muy bien destacado para ti durante el mes de agosto. Así es que afortunadamente ya Mercurio regresa a su estado normal durante el mes de agosto. Termina alrededor del 1 o 2 de agosto. La sombra de Mercurio retrógrado aún se mantendrá hasta el 15, pero ya está en una posición en directo donde las cosas pueden empezar a salirte mucho mejor y las cosas que estaban estancadas empiezan a fluir. Vamos a ver cuáles son los mensajes de parte de tus ángeles para ti. Mira, acaban de caer 3 cartas automáticamente. Tienes la carta del 8 de espadas, la carta de la fuerza y la carta del sol. Veo que algunos de ustedes podrían estar en una situación donde se podrían estar sintiendo prisioneros de una relación, prisioneros de un trabajo, ya que de ustedes depende la crianza de un hijo, la crianza de un sobrino, la crianza de un primo, la crianza de una persona que ustedes se están haciendo responsables. Puede ser alguien mayor, puede ser una persona menor de edad también, en la cual tú has tenido que estar manteniendo. Pueden ser hijos tuyos, como pueden ser familiares o amistades que tú has decidido de buena
buen corazón y buena voluntad darles la mano. Pero siento que algunos de ustedes ya están entrando en una posición mental o tal vez incluso hasta de desgaste físico, donde estás poniendo en una balanza qué tanto deberías tú seguir sacrificando por la ayuda que estás brindándole a estos seres que están a tu alrededor. Y esto veo que estás como en esta encrucijada, más que todo porque en la situación del trabajo te la están haciendo bastante difícil, o tú estás tratando de buscar drama también, porque la carta del 8 de espadas me habla de situaciones que suceden en tu vida por tu propia cabeza. Tú eres quien tomas esas decisiones que ocasionan que tu alrededor o tu entorno se torne un poquito pesado, un poquito complicado. Así es que hay que hacer un análisis bastante profundo de por qué algunos de ustedes, guerreros de Libra, o por qué alguna persona a tu alrededor podría estar tratando de ocasionar este tipo de desbalance, este descontrol, y eso podría ser algún tipo de reflejo en tu subconsciente de que tal vez esta situación en la cual tú iniciaste brindándole algún tipo de apoyo o de ayuda a un familiar, o dejaste tus sueños a un lado para poder ayudar a este hijo, este sobrino, este ahijado, este padre, esta madre, este abuelo, esta persona de tu familia que ahora te ha tocado a ti hacerte responsable, ahora estás sintiendo como que tal vez no debiste hacerlo. Dices como, ¿para qué me metí en esta camisa de 11 varas? ¿Para qué yo mismo me metí en este problema? Recuerda que si en un inicio tú tuviste ese instinto de amor incondicional y de darle las manos a estas personas a tu alrededor y el universo te lo permitió, es porque es lo correcto para tu vida. Entonces no te preocupes si en estos instantes, ustedes saben que yo siempre les doy mis consejos aparte de la lectura, si en estos instantes te sientes como que las cosas no están saliendo como tú esperabas, o que te sientes de que no vale la pena este sacrificio que estás haciendo, porque tal vez si es una persona menor de edad o si es una persona mayor, que tú sabes, las personas mayores, algunas que se encuentren en situaciones delicadas de salud, podrían llegar a tener un temperamento en el cual a veces pueden decir ciertas cosas que llegan a herirte, pero no lo están haciendo de maldad, lo están haciendo porque simplemente ya están en esa etapa de vida. No estoy diciendo que esté bien o que estés mal, te estoy dando mi opinión y mi consejo. Entonces me están diciendo de que las cosas para ti más adelante van a salir bien, de que ese sacrificio que tú estás haciendo ahora va a valer la pena, que no sigas tratando de forzar cosas que no están funcionando a tu alrededor tampoco. Y si para ti en estos instantes ese trabajo ya no funciona, entonces empieza a que las cosas dejen de fluir, empieza a dejar de tratar de tener control sobre todas las cosas, porque pareciera de que también hay un mensaje para algunos de ustedes que están tratando, guerreros de Libra, o una persona alrededor tuya está tratando de controlarte, de decirte qué hacer, qué no hacer, hacia dónde ir, hacia dónde no ir, y esto está creando conflictos internos en ti y están despertando situaciones que tú pensabas que habías olvidado de tu pasado y están resurgiendo nuevamente. Así es que es muy importante de que te tomes el tiempo para analizar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, en tu entorno, y por qué estas situaciones te están llevando a tener esta situación en la cual te sientes como esclavizada, esclavizado de alguien o de algo, hacia un trabajo o con una persona en tu hogar. Podría ser incluso hasta que te sientes que estás amarrada a una relación con tu pareja simplemente por el hecho de que tienen un hijo juntos. Entonces, si ya no eres feliz en la relación en la que te encuentras por este hijo que ustedes tienen, no que no seas feliz por el hijo, pero te sientes atada a esta relación y estás forzando las cosas, estás forzándote a estar en una relación porque tienes un hijo, al final del cabo le van a terminar haciendo más daño a ese hijo si ese hijo crece presenciando un hogar donde hay violencia, donde hay maltrato, a un hogar en el cual si ustedes están separados llevan a tener una mejor relación. Al final del día, cada uno de ustedes, como yo siempre les digo, es responsable por tomar las decisiones que les hagan felices. Yo les doy mi consejo muy humildemente y también mi opinión para que ustedes puedan tener una dirección hacia dónde tomar y darse cuenta de que no están solos. Ustedes me tienen a mí y yo los tengo a ustedes, mis amados guerreros. Así que siempre déjenme allí sus comentarios para estar en contacto con ustedes. Puede que en algunas ocasiones demore en responder porque llegan muchos mensajes, no es como al inicio que podía responderlos todos, pero igualmente en algún momento llegaré a tu mensaje. O puedes continuar dejándomelos allí. ¿Qué otro mensaje también hay para ti para el mes de agosto?
Esta carta quería hablar, la carta del loco, la carta de la sacerdotisa y la carta de el sota de copas. Viene un nuevo comienzo para ustedes. Recuerda que la carta que te corona esta lectura es la carta de la celebración. Y esta nueva tirada aquí para ver cómo termina el mes, termina de una manera extremadamente positiva con la carta del loco, que te habla de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo, de un salto de fe que tienes que dar para que veas entonces que vale la pena volver a creer en ti, en la felicidad. Que cualquier situación que llegue a terminar en tu vida, ya sea una situación laboral que te sientes esclavizado, ya sea una situación en el amor que te sientes atado a una pareja por algún tipo de responsabilidad mayor, que para algunos, como les indiqué, puede ser un bebé, para otros podría ser simplemente que han adquirido una propiedad juntos, un automóvil juntos, y ahora tienes este compromiso. Pero si al final del día las cosas no están funcionando entre ustedes, es mejor entonces de que te prepares para un nuevo comienzo. La carta de la sacerdotisa también me habla acerca de algunos de ustedes que podrían estar buscando el apoyo o el consejo de una figura materna. Y estas cartas me están diciendo aquí a través de tus guías espirituales de que ese apoyo que ustedes están esperando tener lo van a lograr. Tu madre o la madre incluso de la persona con la que tú estás te va a apoyar, ya sea para dejar el trabajo en el cual te encuentras en estos instantes o también para separarte de tu pareja. Recuerda, estas lecturas son generales y tienes al final del día entonces que adaptarla a tu propia situación. Si quieres una consulta privada, recuerda visitar mi página web jtarot7.com. En la descripción está para que puedas obtenerla. Para cerrar el mes, un consejo adicional para ti, algo que necesites escuchar. Te sale la carta del rayo. ¿Ves? Esta carta te habla, que hace la representación de la carta de la torre, de una época o una situación que va a terminar en tu vida y que va a terminar porque es conveniente para ti. No le tengas temor al cambio, ni tampoco a hacer las cosas por ti misma, porque verás que una vez que tú logras esta independencia, todo se abrirá para ti en cuanto a felicidad, alegría y los mejores caminos de la vida. Recuerda que cualquier situación de dificultad que pases, las energías generales, lo que te corona es la celebración, o sea que estos cambios van a ser siempre para tu bien. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.